Yo tenía apenas 12 años cuando me dijeron que me iba a casar con un hombre que cargaba un peso enorme. En ese momento, sentí que mi vida se había acabado antes siquiera de empezar. Yo era una niña del campo allá en el interior de Oaxaca, que apenas sabía lo que era la vida. Me despertaba temprano, ayudaba a mi mamá en el patio, jugaba con muñecas de trapo. Mi mayor sueño era conseguir un listón nuevo para el cabello, pero de repente todo cambió. Cuando escuché a mi papá hablando de aquello, mi corazón se detuvo. Yo no entendía bien lo que estaba pasando, solo sabía que algo malo venía en camino, muy malo. Tú todavía no entiendes lo que ese peso enorme significa, pero cuando yo lo descubrí, ya era demasiado tarde. Mi nombre es Dolores Ramírez. Hoy tengo 81 años, pero esta historia comenzó cuando yo era solo una niña que tuvo que convertirse en mujer de la noche a la mañana. Y ese peso enorme que él cargaba, ¡ay, mi hijo! No tienes idea de lo que eso me hizo, del peso que pusieron sobre mis hombros de niña, pero te voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contarte cómo era nuestra vida allá en San Juan de la Vía, en el interior de Oaxaca. Era en los años 50 y la vida en el campo no era fácil. No, mi hijo. Nos despertábamos con el canto del gallo, cuando el sol todavía estaba perezoso en el horizonte. Mi mamá, doña Teresa Sánchez, ya se levantaba rezando bajito, pidiéndole a Dios que la sequía no volviera ese año. Ella era una mujer de fe, pero también era dura. Muy dura. Nuestro rancho era pequeñito. Teníamos la casa principal donde dormíamos todos juntos. Yo, mis 2 hermanos menores, mi papá don Esteban Ramírez y mi mamá. El piso era de cemento quemado que mi mamá tallaba con trapo mojado todos los santos días. Decía que casa limpia era señal de familia decente. Mi papá sembraba maíz y frijol cuando la lluvia daba la cara. Cuando no llovía, él se la pasaba caminando por la milpa, mirando al cielo, rascándose la cabeza. Yo lo veía suspirar profundo como si cargara el mundo entero en la espalda. Mi mamá cosía para afuera, hacía unos rebozos hermosos que vendía en el mercado del pueblo. Los dedos de ella estaban llenos de huequitos de aguja, pero nunca se quejaba. El sol de allá rajaba la cabeza de uno. A mediodía, la tierra quedaba como brasa. Yo recuerdo que cuando pisaba descalza en el patio, tenía que correr como loca para no quemarme el pie. Los niños de la vecindad jugaban a ver quién aguantaba más tiempo parado en la tierra caliente. Yo siempre ganaba. Tenía pie de cuero de tanto andar sin guaraches. Nuestra agua venía de un pozo que mi abuelo había cavado. Cuando la sequía apretaba, el agua quedaba salobre, con sabor a tierra, pero era lo que había. Mi mamá le ponía unas gotitas de limón para disimular el sabor feo. Yo era una niña que solo quería jugar, ¿sabes? Hacía muñecas de olote de maíz, jugaba a la comidita con ollitas de lata vieja. Mi juguete preferido era una muñeca de trapo que mi mamá me había hecho de los retazos de las costuras. Tenía pelo de estambre amarillo y 2 botones negros en lugar de ojos. Yo le decía Lolita, igualito a mi nombre. Corría por el patio, me subía al árbol de guayaba que estaba al fondo del solar. Cuando la guayaba estaba madura, me quedaba todo el día allá arriba, comiendo hasta que me dolía la panza. Mi mamá gritaba desde lejos, «Dolores, bájate de ahí antes de que te caigas y te rompas el pescuezo». Soñaba con cosas pequeñas, de niña nomás. Quería tener un listón nuevo para el pelo, tener un vestidito color de rosa, comer dulce de leche que solo hacían en las fiestas de la Guelaguetza. Mi mayor sueño era ir hasta Oaxaca el día del tianguis y tomarme una nieve de limón. Me parecía cosa de otro mundo. Las mañanas empezaban temprano. Mi mamá me despertaba antes de que saliera el sol. «Levántate, niña, que el día no espera a nadie». Yo iba a ayudar a ordeñar nuestra única vaca, la Morena. Ella era mansita, me dejaba hacerle cariños en la cabeza. Después tenía que barrer el patio, juntar los huevos de las gallinas y ayudar a tender la ropa en el mecate. Mi papá era hombre de pocas palabras. Se la pasaba todo el día en la milpa. Regresaba al caer la tarde con el asadón al hombro y el sombrero sucio de tierra. Llegaba cansado, comía en silencio y después se quedaba sentado en la silla de tule que él mismo había hecho, mirando a la nada. A mí me gustaba sentarme en el piso al lado de su silla y quedarme escuchando los ruidos de la noche, grillos cantando, viento meciendo las hojas de la guayaba, perro ladrando allá lejos. A veces él me pasaba la mano por el pelo y me decía, «Vas a ser una muchacha bonita, Dolores». Yo sonreía, sin saber lo que eso quería decir. Mi mamá siempre decía que yo tenía que aprender a ser mujer derecha. Me enseñó a coser, a cocinar frijoles sin que se quemaran, a lavar ropa en el lavadero sin romperla. Mujer que no sabe cuidar su casa no sirve para nada.
ella decía. Yo obedecía, pero en el fondo solo quería seguir jugando. El domingo era el día que más me gustaba. Íbamos a misa al pueblo, yo con mi vestido lavado y mi pelo peinado con aceite de coco. Veía a otras niñas de mi edad. Algunas hasta iban a la escuela. Yo me quedaba con envidia, quería tanto aprender a leer. Pero mi papá siempre decía, ¿para qué necesita estudiar una niña si se va a casar de todos modos? Después de la misa, nos quedábamos en el jardín platicando con los vecinos. Yo corría con las otras niñas, compraba dulces de pepita con los centavitos que a veces me daban. Era el día más feliz de la semana, pero hasta en los momentos buenos yo sentía que había algo pesado en el aire. Veía a mis papás platicando bajito, preocupados. Escuchaba palabras que no entendía bien. Deuda, intereses, sin salida. Mi papá suspiraba mucho. Mi mamá se ponía más enojada de lo normal. A veces llegaba gente extraña al rancho, hombres de traje, aunque hiciera ese calor del demonio. Ellos platicaban con mi papá. Yo lo veía mover la cabeza como si estuviera aceptando algo que no quería. Yo no entendía nada de esas cosas de la gente grande. Era solo una niña de 12 años que quería jugar con su muñeca, comer guayabas y correr descalza por el patio. Pensaba que iba a ser niña para siempre. La vecina más cercana era Consuelo López, que tenía mi edad. Ella era mi compañera de juegos, la persona que más entendía mis sueños chiquitos. Nos pasábamos tardes enteras debajo del árbol de guayaba haciendo planes. Cuando sea grande, voy a vivir en una casa grande en Oaxaca, yo decía. Y yo voy a tener un vestido de cada color, ella respondía. Pero un día escuché a mi papá decir algo que cambió todo. Algo que nunca voy a olvidar hasta el día que me muera. Yo estaba jugando atrás de la casa cuando escuché voces en la sala. Era mi papá platicando con mi mamá, pero el tono era diferente, más serio, más pesado. Me escondí atrás de la puerta para escuchar mejor, y fue ahí cuando escuché una plática que hizo que mi mundo se derrumbara. Pero un día escuché a mi papá decir algo que nunca voy a olvidar. Fue una tarde de martes que mi vida cambió para siempre. Yo estaba jugando atrás de la casa, haciendo casitas de muñecas con piedritas y hojas secas, cuando escuché voces en la sala. Era mi papá platicando con mi mamá, pero el tono era diferente, más bajo, más pesado. Tú sabes cómo son los niños, ¿no? Siempre curiosos. Me escondí atrás de la puerta para escuchar mejor, pisando despacito para no hacer ruido en el piso de cemento. Y fue ahí cuando escuché una plática que hizo que mi mundo se derrumbara. Teresa, ya no hay de otra. Mi papá hablaba bajito, pero yo podía escuchar cada palabra. El señor ya vino 3 veces a cobrar. Si no le pago para finales de mes, nos quita el rancho. Mi mamá suspiró profundo. Yo nunca la había visto tan callada. Normalmente ella siempre tenía una respuesta en la punta de la lengua, pero ese día se quedó nomás escuchando. Don Aurelio Mendoza dijo que perdona toda la deuda. Mi papá continuó, pero tiene una condición. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Yo no sabía por qué, pero sentía que algo malo venía en camino. Muy malo. ¿Qué condición?, mi mamá preguntó y yo noté que la voz le temblaba. Quiere casarse con la Dolores. El mundo se detuvo en ese momento. Lo juro por Dios que se detuvo. Yo sentí como si una bola de hielo me bajara por la garganta y se me atorara en el pecho. ¿Casar yo? Pero si yo era solo una niña. Esteban, ¿te volviste loco? Mi mamá habló, pero no era grito. Era un susurro desesperado. Ella apenas tiene 12 años. Lo sé, mujer, lo sé. ¿Tú crees que no lo sé? Mi papá respondió, y por primera vez en mi vida lo escuché llorando. Pero no hay otra salida. Si no hago esto, vamos a perder todo. Los niños van a pasar hambre. Yo quería salir corriendo, gritar, hacer algo, pero mis pies parecían pegados al piso. Era como si me hubiera convertido en una estatua de sal como la mujer de Lot que contaba la catequista. Don Aurelio es un hombre de bien, mi mamá dijo, pero la voz no le sonaba convencida. Tiene tierras, tiene ganado, la niña no va a pasar necesidades. Sí, mi papá aceptó, y él prometió que la va a cuidar bien, que va a esperar a que crezca un poco más antes de que sea esposa de verdad. Yo no entendía bien qué quería decir eso, pero sentía que era algo que me daba todavía más miedo. Es tan chiquita, Esteban, mi mamá murmuró. ¿Te acuerdas de ti? También te casaste chica y salió bien, ¿no? Mi mamá se quedó callada por un rato. Después suspiró otra vez, de ese modo cansado que ella siempre hacía cuando ya no tenía más que decir. ¿Cuándo? Ella preguntó. El domingo que entra. Él quiere hacer todo bien hecho en el registro civil del pueblo. Domingo que entra. Era dentro de 5 días. 5 días para que mi vida de niña se acabara. Salí despacito de atrás de la puerta y corrí al patio. Corrí como loca, sin saber para dónde ir. Mis pies descalzos golpeaban fuerte en el suelo, levantando polvo. Corrí hasta llegar al árbol de guayaba allá al fondo y me tiré al suelo.
debajo de la sombra de las hojas. Y ahí lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mis ojos quedaron hinchados y rojos, hasta que me dolió la garganta de tanto sollozar. ¿Te imaginas a una niña de 12 años descubriendo que la iban a obligar a casarse con un hombre viejo, un hombre que yo ni siquiera conocía bien? Yo me acordaba de él, don Aurelio Mendoza. Ya lo había visto algunas veces en el pueblo, en la misa de los domingos. Era un hombre grande, de piel quemada por el sol, con unas arrugas bien marcadas en la cara. Siempre usaba un sombrero de palma y hablaba poco. Cuando miraba a alguien, parecía que estaba pesando a la persona, viendo si servía o no. Una vez lo había visto en el tianguis comprando unas gallinas. Las manos de él eran enormes, llenas de callos. La voz era gruesa, ronca de tanto cigarro. Él debía tener la edad de mi papá, tal vez hasta más. Y ahora ese hombre iba a ser mi esposo. La palabra esposo en mi cabeza de niña me parecía tan extraña, tan grande, tan aterradora. Yo no sabía bien qué hacía un esposo, pero sabía que no era cosa buena para mí. Me quedé ahí debajo del árbol de guayaba hasta que oscureció. Escuchaba a mi mamá llamándome desde lejos. Dolores, Dolores Ramírez, ven a cenar. Pero yo no respondía. No quería mirarla a la cara, no quería mirar a nadie a la cara. Cuando finalmente regresé a la casa, todos estaban cenando en silencio. Mis hermanos chiquitos comían frijoles con tortilla, sin entender nada de lo que estaba pasando. Mi papá no levantó los ojos del plato. Mi mamá me miró con unos ojos tristes, pero no dijo nada. Yo me senté e intenté comer, pero la comida no me pasaba. Parecía que tenía un nudo en la garganta que no dejaba pasar nada. Y si quieres saber cómo logré sobrevivir a todo esto, cómo una niña de 12 años enfrentó lo que venía, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después fue todavía más difícil de lo que yo imaginaba. Pero también te voy a contar cómo encontré la fuerza para salir adelante, cómo aprendí que hasta en las situaciones más oscuras siempre hay una luz de esperanza. Si esta historia te está tocando el corazón, si tú también has vivido algo parecido o conoces a alguien que pasó por esto, te invito a que te suscribas a este canal, le des like a este video y compartas esta historia con alguien que necesite escucharla. Y si quieres, comenta aquí abajo. Yo también merecí tener infancia. Tu comentario puede ser la luz que otra mujer necesita para atreverse a hablar. Dolores, mi mamá me dijo bajito después de la cena, necesitamos hablar contigo. Yo solo moví la cabeza. Ya sabía de qué iba a hablar. Después que mis hermanos se fueron a dormir, mis papás me llamaron a la sala. Se sentaron en una silla frente a mí, como si fueran jueces y yo fuera la acusada. Hija, mi papá empezó, y yo vi que tenía los ojos rojos también. Ya sabes, ¿verdad? Yo me quedé callada, mirando al piso. Don Aurelio es un buen hombre, mi mamá dijo. Tiene una tierra grande, ganado, casa buena. No vas a pasar apuros. Pero yo no me quiero casar. Yo logré hablar y mi voz salió finita, de niña de verdad. Lo sé, hija, pero a veces uno tiene que hacer cosas que no quiere, mi papá habló. Es por la familia, por tus hermanos, para que no perdamos el rancho. Yo solo tengo 12 años, yo dije, y empecé a llorar otra vez. Yo también me casé chica, mi mamá respondió. Al principio es difícil, pero uno se acostumbra. Y don Aurelio prometió que va a tener paciencia contigo. ¿Paciencia? Como si yo fuera un animal arisco que necesitaba ser domado. Yo quiero seguir siendo niña. Yo lloré. Quiero jugar más, ir a la escuela. La escuela no llena la panza, Dolores, mi papá dijo medio enojado. Y vas a ser una señora respetada, esposa de hombre rico. Rico para ellos, don Aurelio era rico porque tenía más tierra que nosotros, más ganado, casa de ladrillo en vez de adobe. Pero para mí él era solo un hombre viejo y espantoso que iba a acabar con mi niñez. Esa noche, acostada en mi cama, mirando al techo oscuro, yo intenté imaginar cómo iba a ser mi vida de ahí en adelante. Intenté imaginar viviendo en la casa de él, cocinando para él, siendo esposa de él, pero no podía. Era como si mi cabeza se negara a pensar en eso. Lloré escondida en la almohada para que nadie me escuchara. Lloré hasta cansarme, hasta agarrar el sueño todavía sollozando. Y cuando desperté al otro día, pensé por un segundo que había sido solo una pesadilla fea, pero no lo era. Los días siguientes fueron los peores de mi vida hasta ese momento. Cada mañana despertaba con esa sensación de que algo malo iba a pasar. Mi mamá empezó a prepararme para el casamiento como si estuviera preparando un animal para el mercado. Me enseñó cómo debía portarme con mi esposo, cómo debía servirle la comida, cómo debía hablarle siempre con respeto. Nunca le lleves la contraria, ella me decía. El hombre es la cabeza de la casa,
la mujer obedece. Yo escuchaba todo eso y sentía que mi mundo se hacía cada vez más chiquito. Las reglas eran claras: levantarme antes que él para tener el café listo, nunca quejarme de nada, nunca llorar delante de él, siempre estar limpia y arreglada, nunca hablar de más. Y cuando él te necesite de noche, mi mamá dijo una vez, poniéndose colorada: tú nomás te dejas. Esa es la obligación de la esposa. Yo no entendía bien a qué se refería, pero el tono de su voz me dio tanto miedo que no me atreví a preguntar. Mi papá, por su parte, casi no me hablaba. Creo que la vergüenza no lo dejaba mirarme a los ojos. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero la deuda era más grande que su amor de padre. En esos días antes del casamiento, yo me acuerdo que pasaba mucho tiempo sentada en el patio, mirando a las gallinas picotear el suelo. Me preguntaba si ellas también se sentían atrapadas, si también soñaban con volar lejos. Consuelo, mi amiga, vino a verme un día. Ella ya sabía lo que iba a pasar, porque las noticias en el pueblo volaban rápido. ¿Es cierto que te vas a casar con don Aurelio? Ella me preguntó, los ojos bien abiertos. Sí, yo respondí, y las lágrimas empezaron a caer otra vez. Pero tú eres una niña todavía, ella dijo. Lo sé. Nos abrazamos y lloramos juntas debajo del árbol de guayaba. Yo también tengo miedo de que me pase lo mismo. Consuelo me confesó. Mi papá también debe dinero. ¿Y si también me obligan a casarme con un viejo? Esa era la realidad de muchas niñas en nuestro pueblo. Éramos moneda de cambio para las deudas de nuestros papás. Éramos mercancía que se vendía al mejor postor. Y nadie, absolutamente nadie, nos preguntaba si estábamos de acuerdo. El jueves, 2 días antes del casamiento, mi mamá me llevó al pueblo a comprar tela para mi vestido. No iba a ser un vestido blanco, como los de las novias de la ciudad. Iba a ser un vestido sencillo, color beige, que ella misma iba a coser. En la tienda de telas, mientras mi mamá escogía la tela más barata, yo miraba a las otras mujeres comprando cosas. Había una señora joven, tal vez de unos 20 años, comprando tela para vestidos de sus hijos. Ella se veía feliz, riéndose con la dueña de la tienda. Y yo pensé, ella también fue niña alguna vez. También la obligaron a casarse. También lloró como yo estoy llorando. De regreso a casa, mi mamá intentó animarme. Mira, Dolores, yo sé que ahorita estás triste, pero con el tiempo vas a ver que esto fue lo mejor. Don Aurelio te va a dar una vida mejor de la que nosotros te podemos dar. Pero yo no quiero una vida mejor, yo le dije. Yo quiero quedarme con ustedes, con mis hermanos, jugando en el patio. Ya no eres niña para estar jugando. Ella respondió con voz dura. Ya es hora de que madures. Madurar. Esa palabra me perseguía. ¿Cómo puede una niña de 12 años madurar de la noche a la mañana? ¿Cómo puede uno dejar de ser niña solo porque un papel lo dice? El viernes en la noche, un día antes del casamiento, no pude dormir nada. Me la pasé toda la noche despierta, mirando por la ventanita de mi cuarto las estrellas en el cielo. Me acordé de todas las veces que había jugado en ese patio, de todas las tardes subida en el árbol de guayaba, de todos los momentos felices de mi niñez. Y pensé, mañana todo eso se acaba. Mañana voy a dejar de ser Dolores la niña para convertirme en Dolores la esposa. Escuché a mi mamá levantarse temprano ese viernes. La escuché moverse por la cocina, preparando el desayuno. La escuché suspirar varias veces. Creo que ella también estaba sufriendo, pero no sabía cómo pararlo. O tal vez sí sabía, pero no tenía el valor para hacerlo. Cuando salió el sol ese viernes, yo me levanté de la cama sintiéndome como un fantasma. No tenía hambre, no tenía ganas de nada, solo quería que la tierra me tragara. Mi mamá pasó todo el día cosiendo mi vestido de novia. Yo la veía mover la aguja de arriba para abajo, haciendo puntadas perfectas, y cada puntada era como una puntada en mi corazón. Ya está, ella dijo al final del día, levantando el vestido. Pruébatelo a ver cómo te queda. Me lo puse y me vi en el espejo viejo que teníamos. La niña que me miraba desde el espejo ya no era yo. Era una desconocida vestida de mujer, con ojos tristes y cara de vieja. Te ves muy bonita, mi mamá dijo, pero la voz le temblaba. Esa noche, la última noche como niña soltera, mi mamá vino a mi cuarto a rezar conmigo. Nos arrodillamos juntas al lado de mi cama y ella empezó a rezar el Ave María, pero a mitad del rezo, ella se quebró y empezó a llorar. Perdóname, hija, ella dijo entre sollozos. Perdóname por no poder hacer nada. Yo la abracé y le dije, no es tu culpa, mamá, pero en el fondo, yo sabía que sí era su culpa. Era culpa de ella, de mi papá, del sistema que nos había convertido a las niñas en objetos que se podían vender, pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Todavía no sabía del peso enorme que don Aurelio cargaba, un peso que pronto iba a caer también sobre mis hombros de niña.
La noche pasó lenta, tan lenta. Yo estaba acostada mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa, mi papá roncando en el cuarto de al lado, mis hermanos respirando tranquilos en sus camitas, el viento soplando afuera, y yo pensando, esta es mi última noche aquí. Mañana me voy a una casa desconocida con un hombre desconocido. Cerré los ojos e intenté recordar todos los momentos felices de mi niñez. Las tardes jugando con Consuelo, las mañanas ayudando a mi mamá en la cocina, las veces que mi papá me cargaba en sus hombros cuando era más chiquita. Todo eso se iba a acabar mañana. Y lo más triste es que nadie me había preguntado si yo quería que se acabara. Si tú también perdiste tu niñez demasiado pronto, si también te obligaron a madurar antes de tiempo, comenta aquí abajo. Mi niñez también me la robaron. A veces el solo hecho de escribirlo nos ayuda a sanar esas heridas que llevamos guardadas por tantos años. El domingo llegó como una pesadilla de la que no podía despertar. Yo había dormido mal toda la noche, dando vueltas de un lado para el otro en la cama, sintiendo el corazón latir como tambor en el pecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de don Aurelio, esos ojos pesados mirándome. Mi mamá me despertó antes de que saliera el sol. Levántate, Dolores. Hoy es el día, ella dijo bajito, pero yo sentí que la voz le temblaba. Me levanté como zombi, sin fuerza en las piernas. Era como si mi cuerpo no fuera mío, como si estuviera flotando. Mi mamá me había hecho un vestido nuevo para la ocasión. No era blanco como yo había visto en las revistas del pueblo. Era de una tela color crema sencilla que ella había comprado en el tianguis, con el poquito dinero que logró juntar vendiendo sus rebozos. «Te ves bonita», ella dijo, ayudándome a vestir. Pero yo veía en sus ojos que ella también estaba sufriendo, que ella sabía que esto estaba mal. El vestido me quedaba aguado en mi cuerpo de niña. Yo todavía no tenía pecho, todavía no tenía caderas. Era solo una niña vestida de novia. Mi mamá me peinó el pelo con aceite de coco e hizo 2 trenzas. Después agarró el único listón que teníamos en casa, un listón rojo desteñido, y me lo amarró en el pelo. «Listo», ella dijo, pero no pudo sonreír. Desayunamos en silencio. Yo ni siquiera podía tragar bien. La comida parecía convertirse en piedra en mi garganta. Mis hermanitos me miraban sin entender nada. Para ellos, yo solo estaba arreglada para ir al pueblo. No sabían que esa era la última mañana que iba a despertar siendo niña. Don Aurelio llegó en una carreta prestada, jalada por 2 caballos. Él estaba de ropa limpia, camisa blanca, pantalón negro y un saco que debía haber sido de su papá difunto, porque le quedaba apretado en los hombros. «Buenos días», él dijo a mis papás quitándose el sombrero. Después me miró a mí. «Te ves bonita». Yo no respondí, no podía hablar. «Vámonos entonces», mi papá dijo agarrando su sombrero. «No es bueno llegar tarde al registro civil». El viaje hasta el pueblo fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yo estaba sentada al lado de don Aurelio en la carreta, sintiendo el olor a manteca de cerdo que él se había puesto en el pelo para peinarse. Él intentó platicar conmigo en el camino. «Después de que nos casemos, vas a tener que aprender a cuidar bien la casa», él dijo. «Mi primera esposa era muy buena para eso. Sabía hacer unos frijoles que estaban de rechupete». Primera esposa. Él hablaba de ella todo el tiempo como si estuviera comparando, como si yo fuera solo un reemplazo barato de la mujer que había perdido. «¿Sabes hacer pan?», él preguntó. «No», yo respondí bajito. «Entonces vas a tener que aprender. El hombre que trabaja en el campo necesita comer bien». Yo me quedaba mirando el paisaje, las casas por las que pasábamos, los otros caballos en el camino. Todo parecía igual que siempre, pero para mí todo había cambiado. Era como si estuviera viendo el mundo a través de una cortina. Cuando llegamos al pueblo, mi estómago estaba revuelto de los nervios. El registro civil era una casa chiquita con unas sillas de madera enfrente y un señor con lentes sentado atrás de un escritorio lleno de papeles. «¿Ustedes vienen a casarse?», él preguntó mirándonos. «Sí», mi papá respondió. El señor me miró y frunció el ceño. «¿Cuántos años tiene ella?». 12, mi papá dijo. El señor se quedó callado por un rato mirándome. Yo vi que no le gustó nada eso. 12 años es muy chica para casarse, él dijo. Pero no está prohibido. Don Aurelio habló, sacando unos papeles de la bolsa. «Aquí está la autorización de los papás». El señor leyó los papeles, movió la cabeza y suspiró. «Está bien, pues. Vamos a hacer esto rápido». Él empezó a leer unas palabras que yo no entendía bien. Hablaba de deberes, de obediencia, de hasta que la muerte los separe. Yo estaba parada ahí, mirando al piso, sin saber si llorar
o salir corriendo. Usted, Aurelio Mendoza Cruz, ¿acepta a Dolores Ramírez Sánchez como su esposa? Acepto. Él respondió con voz firme. ¿Y usted, Dolores Ramírez Sánchez, acepta a Aurelio Mendoza Cruz como su esposo? Yo me quedé callada. La pregunta se quedó en el aire, pesada como una piedra. Todos me miraron. Mi papá, mi mamá, don Aurelio, el señor del registro civil. Dolores, mi mamá susurró. Contesta. Yo abrí la boca pero no salió ningún sonido. Era como si mi voz se hubiera ido. Acepto. Yo finalmente logré decir, pero salió tan bajito que casi nadie escuchó. ¿Puede repetir más fuerte?, el señor pidió. Acepto. Yo dije otra vez, y esta vez mi voz retumbó en la salita chiquita como un disparo. Entonces, por el poder que me fue otorgado, los declaro marido y mujer. Listo. En cuestión de minutos yo había dejado de ser Dolores la niña. Ahora yo era Dolores, la esposa de don Aurelio. Salimos del registro civil y yo estaba como muñeca de trapo. Mis papás me abrazaron llorando. Mi mamá me susurró en el oído. Sé una buena esposa, hija. Obedece a tu marido. Después, ellos se subieron a la carreta que los había traído y yo me quedé ahí parada, viéndolos irse. Mi papá saludó desde lejos. Mi mamá se limpió los ojos con el rebozo. Y yo entendí, estaba sola, sola con un hombre que apenas conocía, que iba a ser mi marido para el resto de mi vida. Vámonos a casa, don Aurelio dijo, tocándome el brazo. ¿Casa? Ahora la casa de él era mi casa también. En el camino de regreso, él estaba diferente, más hablador, como si ahora que yo era su esposa, tenía derecho a hablar más conmigo. Te va a gustar la casa, él dijo. Es mucho mejor que la de tus papás. Hasta tiene baño dentro de la casa. Yo solo movía la cabeza sin hablar nada. Y no vas a tener que trabajar pesado en el campo como tu mamá. Solo cuidar la casa, cocinar, lavar ropa, cosas de mujer, como si yo fuera mujer. Yo tenía 12 años. Cuando llegamos a su propiedad, el sol ya se estaba metiendo. La casa parecía todavía más sombría con la luz del atardecer. Él me ayudó a bajar de la carreta y dijo, ahora tú eres la dueña de la casa. Dueña de la casa, pero yo me sentía más como una prisionera. Entramos a la casa oscura y él prendió un quinqué. La luz débil hizo que las sombras bailaran en las paredes. Debes tener hambre, él dijo. Hay unas cosas en la cocina, puedes calentar. Fui a la cocina y calenté un poco de frijoles que había en la olla. Comimos en silencio, solo el ruido de las cucharas golpeando los platos. Después de la cena, él dijo, te voy a enseñar el cuarto. Mi corazón se disparó. El cuarto. Yo sabía lo que eso significaba aunque fuera niña. Él me llevó al cuarto de la primera esposa, el mismo cuarto que me había enseñado el día anterior. Por ahora vas a dormir aquí, él dijo. Cuando crezcas un poco más, ya vemos. Cuando crezcas un poco más. Yo sabía que eso no iba a tardar mucho. Buenas noches, él dijo, y salió cerrando la puerta. Me quedé sola en ese cuarto oscuro, sentada en la orilla de la cama. Me quité el vestido de casamiento y me puse el camisón que mi mamá me había hecho. Me acosté en la cama que olía a moho y a mujer muerta. Y ahí lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por mi niñez que había terminado. Lloré por mis papás que me habían entregado. Lloré por mí misma porque nadie más iba a llorar. Esa primera noche en la casa de don Aurelio fue la noche más larga de mi vida. No podía dormir. Escuchaba los ruidos extraños de la casa, el viento golpeando las ventanas, y del otro cuarto escuchaba a don Aurelio hablando solo. ¿Hablando con quién? No sabía, pero parecía que estaba platicando con alguien que no estaba ahí. Y ahí empezó a crecer en mí una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Qué secreto escondía este hombre? ¿Qué era ese peso enorme que yo sentía que él cargaba? Si tú también tuviste que crecer demasiado rápido, si también te quitaron la oportunidad de ser niña, comenta aquí abajo qué fue lo que más te dolió de esa experiencia. Compartir nuestras historias nos ayuda a sanar juntas. Los primeros días como esposa de don Aurelio fueron los más difíciles de mi vida. Me despertaba antes de que saliera el sol, no porque alguien me mandara, sino porque no podía dormir. Me quedaba acostada en esa cama que olía a mujer muerta, escuchando los ruidos de la casa, el crujir de la madera, el viento golpeando la ventana, y a veces, del otro cuarto, yo escuchaba a él hablando solo. ¿Hablando con quién? No sabía, pero parecía que estaba platicando con alguien que no estaba ahí. La rutina empezaba pesada desde temprano. Él despertaba a las 5 de la mañana, tocaba mi puerta y decía, levántate, mujer, el día no espera a nadie. Mujer. Yo tenía 12 años, pero para él, yo ya era mujer. Me levantaba como zombi, me ponía la primera ropa que encontraba y me iba a la cocina a hacer café. Café negro, fuerte, como a él le gustaba. Después tenía que calentar los frijoles de la noche anterior y hacer unas tortillas. Él comía en silencio, masticando despacio, los ojos siempre lejos. A veces miraba la silla vacía del otro lado de la mesa
y suspiraba profundo. Josefina hacía un café mejor que este, él dijo una vez. Josefina, la primera esposa, el fantasma que vivía en esa casa junto con nosotros. Después del café, él salía a la milpa y yo me quedaba sola en esa casa grande y silenciosa. Tenía que lavar ropa en el lavadero del patio, barrer el piso, cuidar las gallinas, hacer la comida. Todo lo que yo hacía, él lo comparaba con lo que la primera esposa hacía. Josefina lavaba la ropa y quedaba oliendo a jabón por 3 días. Josefina sabía condimentar los frijoles que quedaban de rechupete. Josefina nunca dejaba la casa desordenada. Josefina, Josefina, Josefina. Yo estaba empezando a odiar ese nombre. Era como si yo fuera una sombra tratando de ocupar el lugar de una santa, como si nada de lo que yo hiciera fuera suficientemente bueno. Él trabajaba en la milpa todo el día. Regresaba al caer la tarde, sucio de tierra, cansado, con la cara larga. Se sentaba en la silla de tule que había en el corredor y se quedaba ahí meciéndose despacio, mirando a la nada. A veces yo intentaba platicar. ¿Cómo estuvo el día en la milpa?, yo preguntaba. Bien, él respondía sin ni siquiera mirarme. ¿La siembra de maíz está creciendo bien? Sí, siempre era así. Respuestas secas, cortantes, como si platicar conmigo fuera un peso. En las primeras semanas yo todavía intentaba ser simpática, hacerlo sonreír. Me esmeraba en la comida, arreglaba la casa con más cuidado, hasta agarraba unas flores del patio para poner en la mesa. Pero él nunca se daba cuenta. O si se daba cuenta, no decía nada. Una vez hice un dulce de camote que había aprendido con mi mamá. Pensé que le iba a gustar porque vi que había camotes bien maduros en el patio. Lo puse en la mesa después de la comida, esperando una palabra buena. Él comió en silencio, masticó despacio, tragó. Después me miró y dijo: Josefina lo hacía mejor. Ese día lloré escondida en el baño. Lloré de coraje, de tristeza, de desesperación. ¿Por qué se había casado conmigo si todavía amaba tanto a la primera esposa? ¿Por qué yo tenía que cargar con el peso de una comparación que nunca iba a ganar? Los domingos eran los peores días. No había trabajo en la milpa. Entonces él se quedaba todo el día en la casa, caminando de un lado para otro, hablando solo. Un domingo yo estaba lavando los trastes en la cocina cuando lo escuché hablando en su cuarto. Josefina, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste y me dejaste solo? La voz de él sonaba diferente, llorosa. Era como si realmente estuviera platicando con ella. Yo no quería casarme otra vez, Josefina. Tú sabes que no quería, pero yo prometí que nunca iba a amar a otra mujer, y estoy cumpliendo. Dejé de lavar los trastes y me quedé escuchando con atención. La niña es buena, trabaja bien, pero ella no eres tú. Nadie nunca va a ser tú. En ese momento entendí algo. Don Aurelio no se había casado conmigo porque me quería. Él se había casado porque necesitaba a alguien para cuidar la casa, para hacer comida, para no quedarse solo, pero su corazón todavía le pertenecía a la mujer muerta, y esa era una batalla que yo nunca iba a poder ganar. En la noche, a la hora de dormir, él siempre iba hasta el cuarto de ella, el cuarto que ahora era mío, y se quedaba parado en la puerta mirando. Buenas noches, él decía, pero yo sabía que no me estaba hablando a mí. Después se iba a su cuarto y yo lo escuchaba moviendo cajones, agarrando cosas, guardándolas. A veces lloraba bajito, pensando que yo no escuchaba, pero yo escuchaba todo. Y cada sollozo de él era como una puñalada en mi pecho. No porque me gustara, yo no le gustaba, le tenía miedo, la verdad, pero porque me di cuenta de que estaba viviendo en una casa donde no había lugar para mí. Yo era solo una empleada que dormía ahí. Un día fui a limpiar su cuarto cuando él salió al pueblo. En la cómoda había varias fotografías de Josefina, fotos de la boda, fotos de ella sonriendo, fotos de los dos juntos, y debajo de las fotos había una carta escrita con la letra de él. Mi querida Josefina, ya pasaron 6 meses desde que partiste y yo todavía no puedo aceptarlo. Te prometo que nunca te voy a olvidar. Te prometo que nunca voy a amar a otra mujer. Mi corazón murió junto contigo. 6 meses. Él había escrito esa carta 6 meses después de que ella murió. Y ahora, 3 años después, él todavía cumplía esa promesa. Esa promesa era el peso enorme que él cargaba. El peso de nunca más ser feliz, el peso de vivir como un muerto en vida. Y ese peso me estaba aplastando a mí también. Regresé a mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. Me miré en el espejo viejo que había en la pared y vi a una niña triste, flaca, con ojeras bien marcadas. En pocos meses yo había envejecido años, ya no sonreía, ya no jugaba, casi no hablaba. Me estaba convirtiendo en un fantasma igual que él. En la noche, cuando él llegó del pueblo, intenté platicar otra vez. Don Aurelio
¿Usted no cree que podríamos intentar ser más amigos? Él me miró con esos ojos pesados y dijo, ¿amigos? Mujer, tú eres mi esposa. Haz tu obligación y ya. ¿Obligación? Eso era yo para él, una obligación. Pero usted ni platica conmigo. Yo insistí. Vivimos en la misma casa y parece que ni nos conocemos. No necesitas conocerme. Él respondió seco. Necesitas cuidar la casa y obedecer. Lo demás no importa. Esa noche, acostada en la cama, mirando al techo oscuro, me di cuenta de algo terrible. Don Aurelio no estaba siendo cruel conmigo por maldad. Él estaba siendo cruel porque había hecho una promesa imposible a una mujer muerta. Una promesa que lo estaba matando de a poquito y me estaba matando a mí junto con él. Pero yo todavía no sabía la verdadera razón del peso enorme que él cargaba. Todavía no entendía por qué un hombre se condena a vivir sin felicidad. Eso lo iba a descubrir después, en una noche de tormenta que cambió todo. Mientras tanto, yo seguía viviendo en esa casa triste, siendo la esposa de un hombre que no me veía, que no me escuchaba, que no me quería. Yo era solo un cuerpo que cocinaba, limpiaba y obedecía. Pero por dentro, yo estaba muriendo también. Y lo peor de todo es que nadie sabía lo que yo estaba pasando. Mis papás pensaban que yo estaba bien porque tenía casa y comida. Don Aurelio pensaba que yo estaba cumpliendo con mi deber de esposa. Y yo estaba gritando por dentro, pero nadie me escuchaba. Esa es la peor clase de sufrimiento, el sufrimiento silencioso, el que nadie ve porque por fuera todo parece normal, pero por dentro uno se está muriendo de a poquito, día tras día, hasta que ya no queda nada de la persona que uno era antes. Si tú también has vivido en silencio un dolor que nadie más veía, si también has sentido que estabas gritando por dentro pero nadie te escuchaba, comenta aquí abajo. Yo también sufrí en silencio. No estás sola, nunca has estado sola. Aquí todas nos entendemos. Fue en una noche de lluvia, 3 meses después del casamiento, que yo descubrí la verdad sobre el peso enorme que don Aurelio cargaba. Estaba tronando muy fuerte, de esas tormentas bravas de Oaxaca que hacen temblar toda la casa. Yo me había despertado con miedo y no podía volver a dormir. El viento golpeaba fuerte en la ventana y la lluvia martillaba en el techo. De repente, escuché un ruido extraño que venía de su cuarto. Parecía llanto, pero un llanto de hombre ahogado, sufrido. Me levanté de la cama despacito y fui hasta su puerta que estaba entreabierta. Lo que vi me dejó helada. Don Aurelio estaba sentado en la orilla de la cama, sosteniendo una foto de la primera esposa y llorando como niño chiquito, llorando de una manera que yo nunca había visto llorar a un hombre. Josefina, ¿por qué me dejaste? Él hablaba con la foto. ¿Por qué tuviste que morirte y dejarme solo en este mundo? Me quedé parada ahí, sin saber si regresar a mi cuarto o quedarme escuchando. Pero algo me detuvo ahí. Era la primera vez que lo veía siendo humano de verdad. Yo no debía haberme casado con la niña. Él seguía hablando. Pero ya no aguanto estar solo en esta casa. Ya no aguanto platicar solo con tus fotografías. Él se levantó y fue hasta la cómoda donde guardaba las cartas que le escribía a la mujer muerta. Agarró una y empezó a leer en voz alta. Mi querida Josefina, hoy se cumplen exactamente 3 años de que partiste. Me casé con una niña, no porque quiera reemplazarte, eso jamás, sino porque necesito a alguien que cuide la casa. ¿Tú entiendes, verdad? Mi corazón se apretó. Yo era de verdad solo una empleada. La niña es buena, trabaja bien, no se queja de nada, pero cada vez que la veo me acuerdo de ti. Y duele mucho. Él dobló la carta y la guardó de vuelta en el cajón. Después se arrodilló al lado de la cama y empezó a rezar. Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi Josefina? Ella era tan joven, tan llena de vida. ¿Por qué no me llevaste a mí junto con ella? En ese momento entendí que don Aurelio no era cruel por maldad. Él estaba sufriendo tanto como yo, solo que de una manera diferente. El trueno tronó fuerte otra vez, y yo me asusté, haciendo ruido con el pie en la tabla del piso. Él volteó hacia la puerta en ese mismo momento. ¿Quién está ahí?, él preguntó. Ya no tenía caso esconderme más. Empujé la puerta despacio y entré a su cuarto. Soy yo, dije bajito. Él se secó los ojos, rapidito, y se puso bravo. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no te llamé. Perdón, don Aurelio. Lo escuché hablar y pensé que le había pasado algo. Él se quedó callado por un rato, mirándome. Después suspiró profundo y se sentó en la cama otra vez. Siéntate, él dijo, señalando una silla.
Me senté con el corazón latiendo fuerte. Era la primera vez que íbamos a tener una plática de verdad. ¿Escuchaste lo que estaba diciendo? Él preguntó. Sí, respondí honesta. Él movió la cabeza y miró al piso. Entonces ya sabes, yo hablo con ella todas las noches, todos los santos días. Hay gente que piensa que me volví loco, pero no me volví loco. Nomás no puedo aceptar que ella se murió. ¿Cómo era ella?, pregunté bajito. Él levantó los ojos, sorprendido con la pregunta. Después una sonrisa triste apareció en su cara. Ella era la mujer más bonita del mundo. Pelo negro, largo, que se mecía cuando caminaba. Se reía de todo, hasta de las tonterías que yo decía. La voz de él se puso más suave cuando hablaba de ella. Nos casamos cuando ella tenía 16 años. Yo estaba loco de amor por ella. Pensaba que íbamos a tener hijos, que íbamos a envejecer juntos, que íbamos a morir juntos. ¿Por qué se murió?, pregunté. ¿Una fiebre? Una fiebre muy mala que le dio en el invierno. Traje curandero, la llevé con el médico del pueblo. Le prometí todo a todos los santos, pero no sirvió de nada. En 3 días, ella se fue. Él agarró la foto otra vez y pasó el dedo por la cara de la mujer. El día que ella murió, yo hice una promesa. Él continuó. Prometí que nunca iba a amar a otra mujer, que mi corazón iba a morir junto con ella. Ahí estaba el peso enorme que él cargaba. ¿Y usted está cumpliendo esa promesa hasta hoy?, pregunté. Estoy, y la voy a cumplir hasta que me muera, él dijo firme. Por eso me casé contigo, no para ser feliz otra vez, sino para tener a alguien cuidando la casa, para no morir de soledad. Pero, ¿usted no cree que ella hubiera querido que usted fuera feliz?, intenté decir. Él me miró con coraje. Tú no entiendes nada, niña. Tú nunca has amado a alguien de verdad. Cuando ames, vas a ver que hay amores que no mueren nunca. Yo entiendo que usted sufre, dije, pero yo también sufro. ¿Tú sufres por qué? Porque vivo en una casa donde no tengo lugar, donde todo lo que hago lo comparan con ella, donde soy solo una sombra tratando de ocupar el espacio de una santa. Él se quedó callado, pensando en lo que yo había dicho. Es verdad, él dijo después de un rato. Yo sí la comparo todo, pero no puedo parar. Ella era perfecta. Nadie es perfecto, don Aurelio. Ella sí lo era. La lluvia empezó a bajar afuera. Yo miré por la ventana y vi que ya estaba amaneciendo. Voy a regresar a mi cuarto, dije levantándome. Espera, él dijo. Siéntate otra vez. Me senté. Yo sé que no soy un buen marido para ti, él empezó. Sé que tú merecías algo mejor, pero esto es lo que tengo para ofrecer. Una casa, comida, ropa lavada. Más que eso, no puedo dar. ¿Y si un día usted pudiera? No voy a poder. Mi corazón murió junto con ella. Se convirtió en piedra. En ese momento, mirándolo ahí, llorando por la mujer muerta, yo sentí algo extraño. No era amor, pero era una especie de lástima. Lástima de un hombre que se había condenado a vivir como muerto. Usted puede intentar, dije bajito. No puedo. Hice una promesa. A veces uno hace promesas que no puede cumplir. Él movió la cabeza. Esta la voy a cumplir, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Aunque costara mi felicidad, aunque costara la vida de los dos. Regresé a mi cuarto con el corazón pesado. Ahora sabía cuál era el peso enorme que don Aurelio cargaba. La promesa imposible de nunca más amar, de nunca más ser feliz, de vivir siempre en el pasado. Una promesa que lo estaba matando de a poquito y me estaba matando a mí junto con él. Me acosté en la cama y me quedé pensando, ¿cómo puede una persona prometer nunca más ser feliz? ¿Cómo puede alguien escoger vivir en el pasado para siempre? Pero yo todavía no sabía cuánto me iba a lastimar esa promesa en los años que venían. Todavía no sabía que ese peso enorme iba a aplastarme también, que yo iba a convertirme en prisionera de una promesa que ni siquiera era mía. Y lo más triste de todo es que nadie afuera sabía lo que estaba pasando en esa casa. Para mis papás, para los vecinos, para todo el pueblo, yo era la esposa afortunada de don Aurelio, el hombre rico que me había salvado de la pobreza. Nadie sabía que yo estaba viviendo con un fantasma, que mi marido estaba enamorado de una muerta, que yo era solo un objeto en una casa llena de dolor. Ese es el problema con el sufrimiento invisible, que puede estar pasando justo al lado nuestro y nosotros ni nos damos cuenta. Una mujer puede estar sonriendo por fuera mientras por dentro se está muriendo. Un matrimonio puede parecer perfecto desde afuera mientras por dentro está completamente roto. Y nadie pregunta, nadie se da cuenta, porque todos asumen que si hay casa y comida, entonces todo está bien, pero no está bien, nunca estuvo bien. Si tú también has cargado con una promesa que no es tuya, si también has tenido que vivir con el fantasma de alguien más, comenta aquí abajo qué te ayudó a sobrevivir. Tu historia puede darle fuerza a alguien que está pasando por lo mismo ahora mismo.
Después de aquella plática en la noche de lluvia, algo cambió entre don Aurelio y yo. No fue de la noche a la mañana, no, pero de a poquito él fue soltando un poco de ese peso terrible que cargaba. Empezó a hablarme un poco más, a mirarme de vez en cuando, pero todavía estábamos muy lejos de ser un matrimonio de verdad. Yo ya tenía 13 años para ese entonces. Había cumplido años sin fiesta, sin pastel, sin nada, y de repente pensé, yo todavía soy joven, todavía tengo vida por delante. La primera cosa que decidí hacer fue buscar a mi amiga Consuelo. Un domingo, después de que don Aurelio salió a visitar a unos parientes, caminé hasta el rancho de los papás de ella. Hacía meses que no nos veíamos. Cuando ella me vio llegar, corrió y me abrazó fuerte. Dolores, ¿dónde habías estado? Pasé tanto tiempo pensando en ti. La miré y vi que ella seguía igual. Pelo suelto, risa fácil, ojos brillantes. Todo lo que yo había perdido. Estoy casada, Consuelo, ¿te acuerdas? Casada, pero ¿dónde está tu sonrisa? ¿Dónde está mi amiga alegre? Nos sentamos debajo del mismo árbol de guayaba donde jugábamos cuando éramos chiquitas. Y ahí le conté todo. El casamiento forzado, la vida en la casa de don Aurelio, la primera esposa muerta, la manera fría en que él me trataba. Consuelo escuchó todo en silencio, moviendo la cabeza. Dolores, tú no puedes vivir así. Eres demasiado joven para rendirte. Pero, ¿qué puedo hacer? Estoy casada. No hay vuelta atrás. Sí hay. Puede que no haya vuelta atrás para el casamiento, pero sí hay vuelta atrás para la vida. Tú puedes escoger cómo vivir. Escoger. Nadie nunca me había dicho que yo podía escoger algo. ¿Cómo así? Pues, ¿sabes leer? Sé un poquito. Mi mamá me enseñó lo básico. Entonces puedes aprender más, puedes estudiar a sus escondidas, puedes aprender cosas nuevas, puedes guardar dinero sin que él sepa, puedes prepararte para tener una vida mejor. La idea de estudiar me dio un escalofrío en la panza. Desde chiquita, yo soñaba con saber leer bien, escribir bonito, saber hacer cuentas. ¿Pero cómo? No tengo libros, no tengo tiempo. Déjame a mí, Consuelo dijo, los ojos brillando. Mi hermano mayor tiene unos libros viejos de la escuela. Y sí tienes tiempo. Cuando él sale a la milpa, tú te quedas sola en la casa, ¿no? Era verdad. De las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, yo me quedaba sola en esa casa grande. ¿Y el dinero? ¿Cómo voy a guardar dinero si no tengo? Tú no vendes huevos de las gallinas. No vendes el queso que haces. Sí vendía. En el tianguis del pueblo todas las semanas. Don Aurelio me daba unos centavitos para comprar azúcar, sal, esas cosas. Pero siempre sobraba un poquito. Guarda ese dinerito que sobra. Consuelo dijo. Escóndelo en un lugar donde él nunca va a buscar. Un día lo vas a necesitar. Regresé a casa ese domingo con el corazón más liviano. Por primera vez en meses yo tenía esperanza. El lunes, cuando don Aurelio salió a la milpa, empecé a poner el plan en acción. Primero busqué un lugar para esconder el dinero. Encontré un huequito en la pared de mi cuarto atrás del ropero. Nadie iba a buscar ahí. Después, cuando fui a vender huevos en el tianguis, platiqué con doña Mercedes González, que tenía un puesto de verduras. Doña Mercedes, ¿no quiere comprar unos quesitos fresquitos? Yo los hago en la casa. ¿Haces queso bueno? Hago, sí, queso de primera. Entonces tráeme la próxima semana. Si está bueno de verdad, te compro siempre. Regresé a casa haciendo planes. Iba a hacer queso para vender a escondidas. Iba a guardar cada centavo. Iba a aprender a leer bien. El miércoles, Consuelo apareció en la casa con una bolsita debajo del brazo. Traje lo que te prometí, ella dijo entrando a la cocina. Dentro de la bolsita había 3 libros viejos, uno de primeras letras, uno de matemáticas y uno de historia de México. Son de mi hermano. Él ya terminó el bachillerato. Ya no los necesita. Agarré los libros con manos temblorosas. Hacía tanto tiempo que no veía un libro de verdad. ¿Cómo voy a estudiar sin que nadie me enseñe? Yo te enseño. Sé leer bien. Mi hermano me enseñó. Vamos a quedar un día a la semana. Tú vienes a mi casa o yo vengo aquí cuando tu marido salga. Y así empezó mi educación secreta. Todos los jueves en la mañana, Consuelo venía a la casa y estudiábamos en la mesa de la cocina. Ella me enseñaba las letras que no sabía. Me ayudaba a leer textos difíciles. Me mostraba cómo hacer cuentas de dividir. Yo era como esponja seca bebiendo agua. Aprendía todo rapidito, con una sed de conocimiento que ni yo sabía que tenía. Los otros días, cuando me quedaba sola, yo leía los libros a escondidas. Me aprendí de memoria poesías completas. Aprendí sobre la historia de México. Descubrí cómo funcionaba el mundo allá afuera. Y el dinero. El dinero también fue creciendo. El queso que yo hacía se volvió un éxito en el tianguis. Doña Mercedes compraba 5 a la semana y todavía recomendó a otras personas. Pronto yo tenía clientela fija. Don Aurelio no sospechaba nada. Para él, yo seguía siendo la misma niña callada, obediente,
que cuidaba la casa y no daba lata. Pero por dentro yo estaba cambiando. Estaba creciendo. Aprendí a calcular cuánto gastaba y cuánto me sobraba. Aprendí a negociar precios en el tianguis. Aprendí hasta a escribir cartitas para Consuelo, cosa que ella guardaba como tesoro. En 6 meses, yo ya tenía una cantidad buena escondida atrás del ropero. Y más importante, yo tenía autoestima otra vez. Una tarde don Aurelio llegó de la milpa más temprano y me cachó leyendo en la cocina. ¿Qué es eso?, él preguntó frunciendo el ceño. Mi corazón se disparó, pero respondí firme. Un libro. Ya veo que es un libro. Te pregunté qué estás haciendo con él. Leyendo. Él se quedó mirándome con cara extraña. ¿Desde cuándo sabes leer? Siempre supe. Mi mamá me enseñó. ¿Y por qué nunca te vi leyendo? Porque usted nunca se fijó. Era verdad. Él nunca se fijaba en mí de verdad. Mujer, no necesitas estar leyendo esas tonterías, él dijo. Hay cosas más importantes que hacer. Ya hice todo lo que había que hacer. La casa está limpia, la cena está lista, las gallinas ya comieron. Él se quedó sin respuesta. Rezongó algo y se fue a su cuarto. Esa noche, acostada en la cama, yo pensé, por primera vez en mi vida, le respondí, por primera vez no bajé la cabeza. Era una señal de que yo estaba cambiando de verdad, de que me estaba haciendo más fuerte. En los meses siguientes, seguí estudiando, vendiendo queso, guardando dinero. Consuelo se volvió mi maestra y mi mejor amiga. Ella me platicaba noticias del pueblo, me hablaba de otras mujeres que habían logrado cambiar de vida. Hay una mujer en Oaxaca que abrió una fonda ella sola. Ella dijo un día, el marido se murió y ella no se quedó esperando a que la vida se resolviera. Se puso a trabajar. ¿Será que yo también voy a poder hacer algo así algún día? Vas a poder, Dolores. Te estás volviendo más lista que muchos hombres que yo conozco. Y era verdad. Yo ya no era la niña asustada que se había casado a los 12 años. Me estaba convirtiendo en una mujer que sabía arreglárselas, que sabía pensar, que sabía luchar. Claro que todavía vivía en esa casa triste. Todavía estaba casada con un hombre que no me amaba. Pero ahora yo tenía algo que él no me podía quitar. Conocimiento, dinero guardado y, más importante, ganas de vivir. Hasta que un día pasó algo que cambió todo otra vez. Si tú también encontraste la fuerza para seguir adelante en medio del dolor, si también descubriste que eras más fuerte de lo que pensabas, comenta aquí abajo. Yo también encontré mi fuerza interior. Nunca subestimes el poder que llevas dentro. El día que cambió todo fue un martes de diciembre, casi 2 años después del casamiento. Don Aurelio amaneció pasando mal, con fiebre alta y una tos seca que no paraba. Al principio pensé que era solo un resfriado de esas gripes que dan al final del año, pero conforme pasaron los días, él fue empeorando. La fiebre no bajaba, él casi no podía salir de la cama, y por primera vez desde que yo vivía ahí, la casa se quedó completamente silenciosa. Ni las pláticas de él con la mujer muerta escuchaba ya. Al tercer día llamé al curandero de la región, don Pascual Hernández. Él vino, examinó a don Aurelio y movió la cabeza. Tiene pulmonía. Cosa seria, va a necesitar mucho cuidado. Pulmonía, la misma enfermedad que había matado a la primera esposa. En ese momento, mirando a don Aurelio ahí en la cama, flaco, débil, delirando de fiebre, yo entendí algo terrible. Él quería morirse. Durante la fiebre, él llamaba a Josefina todo el tiempo. Josefina, llévame contigo. Josefina, ya no aguanto más. Y yo, a los 14 años, me vi cuidando a un hombre que estaba renunciando a la vida. Pasé días y noches despierta, dándole medicina cada hora, haciéndole té de gordolobo, poniéndole trapos mojados en la frente para bajar la fiebre. Cocinaba caldito de gallina e intentaba hacerlo comer, aunque fuera solo una cucharada. Durante esos días de cuidarlo algo extraño pasó. Por primera vez yo sentí lástima verdadera de él. Ya no era coraje, ya no era miedo, era lástima de verdad. Lástima de un hombre que había escogido morirse en vida por una promesa. Una noche, cuando la fiebre estaba en lo peor, él me llamó. Dolores, ven acá. Me acerqué a la cama. Él tenía los ojos vidriosos, pero consciente. Me voy a morir. Él dijo bajito. No se va a morir, don Aurelio. La fiebre ya está bajando. Sí, me voy a morir. Y es mejor así. Él me miró con esos ojos hundidos. Tú te vas a quedar con todo. La casa, la tierra, los animales. Todo es tuyo. Mi corazón se apretó. No porque me fuera a quedar viuda, sino porque estaba viendo a un hombre despedirse de la vida a los 50 años, cuando todavía podía vivir mucho.
¿Por qué quiere morirse?, pregunté. Él se quedó callado por un rato, después suspiró profundo. Porque yo prometí que nunca más iba a ser feliz, y cumplí esa promesa. Pero ella se volvió un peso enorme que ya no puedo cargar. Ahí estaba otra vez, el peso enorme. ¿Qué peso es ese, don Aurelio? Él cerró los ojos y empezó a hablar como si estuviera confesando. Cuando Josefina murió, yo me volví loco de dolor, loco de verdad. Lloraba, gritaba, no comía, no dormía, hasta que un día me arrodillé al lado de su tumba e hice una promesa. La voz de él se puso más baja. Prometí que nunca más iba a ser feliz, que nunca más iba a sonreír, que nunca más iba a sentir alegría, que nunca más iba a amar a otra mujer. Prometí que iba a cargar el dolor de su muerte para siempre. Él abrió los ojos y me miró. ¿Y sabes qué pasó? Esa promesa se volvió un peso enorme, un peso que fue creciendo, creciendo, hasta que ya no pude ni levantarme de la cama en las mañanas sin sentir como si tuviera una piedra gigante en el pecho. Ahora yo estaba entendiendo todo. Pero ¿por qué hizo una promesa así? Porque pensé que era la manera de honrarla. Pensé que si yo volvía a ser feliz, estaría traicionando su memoria. ¿Y la traicionó? Él movió la cabeza despacio. No, hoy sé que no. Hoy sé que Josefina hubiera querido que yo fuera feliz, que viviera, pero ya es demasiado tarde. Yo cargué ese peso por tanto tiempo que ya se volvió parte de mí. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza, como un rayo que ilumina todo en la oscuridad. Don Aurelio, dije, ¿usted no cree que yo también cargué ese peso junto con usted? Él me miró sorprendido. ¿Cómo así? Pues usted se casó conmigo, pero siguió prometiendo nunca ser feliz. Entonces yo me volví esposa de un hombre muerto. Me volví empleada en una casa donde no había alegría, no había amor, no había vida. Las palabras salían de mi boca como agua atorada que revienta la presa. Usted puso el peso de su promesa en mis hombros también. Yo era solo una niña, pero tuve que cargar la tristeza de una casa entera, la nostalgia de una mujer que ni conocí, el luto de una muerte que no fue mía. Él se quedó mirándome, los ojos bien abiertos. Nunca pensé en eso. Pues sí, usted nunca pensó, pero es la verdad. El peso enorme que usted cargaba no era solo suyo, era de los dos. Yo lo cargué junto con usted, sin escoger, sin saber. Lágrimas empezaron a rodar por la cara de él. Dios mío, ¿qué te hice? Usted hizo lo que pensaba que estaba bien, pero no estaba bien. Uno no puede prometer nunca más ser feliz. La felicidad no es traición, es vida. Esa noche, por primera vez en años, don Aurelio lloró de verdad, no de nostalgia, no de coraje. Lloró de alivio, y yo entendí finalmente cuál era el peso enorme que él cargaba desde el principio de nuestra historia. No era algo físico, no era ni del cuerpo de él. Era el peso enorme de una promesa imposible, el peso de cargar dolor para siempre, el peso de escoger la muerte en vida. Y ese peso había caído sobre mí también, aunque yo fuera solo una niña. Me había vuelto esposa de un fantasma, empleada de una casa embrujada por la tristeza. Hoy entiendo, le dije esa noche. El peso enorme no era solo suyo, era el peso que pusieron en mis hombros también. Don Aurelio se curó de la pulmonía, pero más importante que eso, él se curó de la promesa. No de la noche a la mañana, no, pero de a poquito él fue soltando ese peso, fue recordando cómo era vivir sin cargar piedra en el pecho. Y yo también empecé a liberarme, porque finalmente había entendido que esa vida triste no era culpa mía, era resultado de una promesa que nunca debió haberse hecho. El peso enorme que había dominado nuestra casa por tanto tiempo empezó finalmente a hacerse más chiquito. Pero esta es solo la parte de la historia donde descubrí la verdad. Lo que pasó después fue todavía más importante, porque después de esa noche, después de que don Aurelio empezó a soltar ese peso terrible, nuestra vida cambió completamente. No nos volvimos marido y mujer enamorados, no, pero nos volvimos dos personas que se respetaban y se cuidaban. Mi casamiento duró 7 años más, 7 años donde aprendimos a ser, no marido y mujer apasionados, pero dos personas que se respetaban y se cuidaban. Don Aurelio nunca me amó como había amado a la primera esposa. Y está bien, porque yo tampoco lo amé como una mujer ama a un hombre, pero desarrollamos una amistad, un cariño, un cuidado mutuo que antes no existía. Él me enseñó a cuidar la tierra, los animales, los negocios. Yo le enseñé a reírse otra vez, a platicar, a vivir el presente en vez de solo hablar con los muertos. Cuando cumplí 21 años, tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Me senté con él en el corredor una tarde de domingo y dije, «Don Aurelio, yo me quiero ir». Él no pareció sorprendido. Creo que ya esperaba ese día. ¿Para dónde? Para Oaxaca. Quiero estudiar más, trabajar, tener mi propia vida. Si tú también tuviste que cargar un peso que no era tuyo,
Si también fuiste prisionera de las promesas de alguien más, comenta aquí abajo cómo lograste liberarte. Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita para encontrar su camino hacia la libertad. ¿Y nuestro casamiento? Don Aurelio preguntó cuando le dije que me quería ir. Usted sabe que nuestro casamiento nunca fue de verdad. Yo respondí, fue un acuerdo que salvó a mi familia de las deudas y me dio un techo. Pero ahora yo crecí, ahora puedo arreglármelas sola. Él se quedó callado por un rato mirando al horizonte. Tienes razón, él dijo finalmente. Tú mereces tener tu propia vida. Siempre la mereciste. ¿Usted no se va a enojar? ¿Enojar? ¿Cómo me voy a enojar contigo? Tú me salvaste, Dolores. Cuando yo estaba queriendo morirme, tú me mostraste que la vida vale la pena, que uno no puede hacer promesas de ser infeliz para siempre. Esa tarde platicamos de todo, de los años que pasamos juntos, de los errores que se cometieron, del futuro que cada uno iba a tener. Yo voy a extrañarte, él dijo. Yo también te voy a extrañar, respondí honesta. Pero podemos ser amigos, podemos visitarnos, podemos seguir importándonos el uno al otro. Y eso fue lo que pasó. Me fui a Oaxaca con el dinero que había guardado durante todos esos años. Renté un cuartito chiquito en una pensión y empecé a trabajar en una tienda de telas. De noche estudiaba, terminé la primaria, después la secundaria. Aprendí a escribir a máquina, a hacer cuentas difíciles, a hablar con la gente de la ciudad. A los 25 años conocí a Rafael Morales, un hombre bueno, trabajador, que me amó de verdad. Me casé con él por amor, no por obligación. Tuvimos 4 hijos, 3 niñas y un niño, y crié a mis hijos de una manera completamente diferente a cómo me criaron a mí. Mis hijas estudiaron, todas ellas, terminaron la secundaria, hicieron cursos, aprendieron profesiones. Las casé cuando ellas quisieron casarse, con hombres que ellas escogieron. Nunca dejé que ninguna de mis niñas cargara un peso que no fuera de ella. Nunca permití que nadie les quitara su niñez, que las obligara a vivir una vida que no era de ellas. Mi hijo también lo crié diferente. Le enseñé a respetar a las mujeres, a entender que el matrimonio es compañerismo, no dominio, que el hombre de verdad cuida, no lastima. Don Aurelio vivió 15 años más después de que yo me fui. Nunca se volvió a casar, pero tampoco volvió a hacer promesas de ser infeliz. Aprendió a sonreír, a platicar con los vecinos, a disfrutar los días buenos. Cuando él murió, a los 65 años, yo fui al entierro y lloré. Lloré de nostalgia, pero también de agradecimiento, porque al final de cuentas nos ayudamos el uno al otro. Él me dio un techo cuando yo lo necesitaba, y yo lo ayudé a descubrir que vivir no es traición. Consuelo siguió siendo mi mejor amiga hasta el día que ella murió. Ella fue quien me enseñó que uno siempre puede escoger cómo vivir, aunque parezca que no hay opción. Hoy, a los 81 años, cuando miro para atrás, veo que yo sobreviví. Más que eso, yo vencí el casamiento forzado, vencí la pobreza, vencí la falta de estudio, vencí la tristeza que querían que cargara para siempre. Construí una familia hermosa, crié hijos que me respetan y se respetan entre sí. Viví un amor verdadero con mi Rafael, que me acompañó por 45 años hasta que Dios se lo llevó. Tengo 8 nietos y 3 bisnietos, todos estudiados, todos respetuosos, todos sabiendo que la mujer no es propiedad de nadie. Pero no todo fue fácil después de que me fui de la casa de don Aurelio. Los primeros meses en Oaxaca fueron durísimos. Yo estaba sola en una ciudad grande, sin conocer a casi nadie, trabajando de sol a sol para pagar la renta del cuarto. Había días en que comía solo tortillas con sal porque no me alcanzaba para más. Había noches en que lloraba de soledad, extrañando hasta la casa triste de don Aurelio. Pero cada vez que pensaba en regresar, me acordaba de por qué me había ido, porque yo merecía tener mi propia vida, porque yo no había nacido para ser sombra de nadie, porque el peso enorme que había cargado por tantos años no era mío. En la tienda de telas donde trabajaba, la dueña era una señora mayor que se llamaba doña Remedios Gutiérrez. Ella fue como una segunda mamá para mí. Me enseñó no solo a vender telas, sino a negociar, a tratar con los clientes, a administrar dinero. Dolores, ella me decía, tú eres inteligente, no te conformes con ser dependienta toda tu vida. Aprende todo lo que puedas. Y eso hice. Aprendí de todo. A cortar telas, a hacer cuentas de la tienda, a hacer pedidos a los proveedores. En las noches, después de trabajar, iba a clases de alfabetización para adultos en una escuela del gobierno. Ahí conocí a otras mujeres como yo, mujeres que habían tenido que crecer rápido, que habían sufrido, pero que estaban peleando por tener una vida mejor. Una de ellas se llamaba Amparo Delgado.
Ella tenía 30 años y había escapado de un marido que le pegaba. Yo también me casé chica. Ella me contó un día, a los 14 años, y pasé 15 años aguantando golpes hasta que un día dije, ya basta. ¿Y cómo le hiciste para irte? Yo pregunté. Guardé dinero poco a poco, sin que él se diera cuenta. Y un día que él se fue a trabajar, agarré a mis hijos y me fui. Nunca más regresé. Su historia me hizo ver que yo no era la única, que había muchas mujeres que habían tenido que pelear por su libertad, que habían tenido que escapar de situaciones que las estaban matando. 2 años después de llegar a Oaxaca, yo ya era encargada de la tienda. Doña Remedios confiaba tanto en mí que me dejaba cerrar la tienda, hacer los cortes de caja, hasta ir al banco a depositar. Tú tienes cabeza para los negocios, ella me decía. Un día vas a tener tu propia tienda. Y aunque eso parecía un sueño imposible, yo lo guardé en mi corazón. Fue en esa época cuando conocí a Rafael. Él entraba seguido a la tienda a comprar tela para su mamá. Era un hombre callado, trabajador, que se quitaba el sombrero cuando entraba y siempre decía, buenos días, con respeto. Un día él me invitó a tomar un helado después del trabajo. No sé si está bien, yo dije. Yo estoy casada. ¿Casada? Pero tú no vives con tu esposo. Es complicado. Él me miró con esos ojos buenos que tenía. Pues si quieres, me platicas. Y si no quieres, nomás nos tomamos el helado y ya. Le platiqué todo. El casamiento cuando yo tenía 12 años, la vida con don Aurelio, el peso enorme que él cargaba, cómo yo había logrado salir de ahí. Él escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, él dijo, tú eres una mujer muy valiente. ¿Valiente? Yo solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Eso es lo que significa ser valiente. Hacer lo que hay que hacer aunque tengas miedo. Desde ese día, Rafael y yo nos hicimos amigos. Él nunca me presionó para nada. Nunca intentó aprovecharse de mí. Solo fue mi amigo, mi confidente, la persona con la que yo podía platicar de todo. 3 años después, cuando yo ya tenía 24 años, don Aurelio me mandó decir que si yo quería, él podía arreglar un divorcio. Tú mereces ser feliz de verdad, decía su mensaje. Yo ya te quité muchos años. No te voy a quitar más. Ese día lloré de agradecimiento, porque don Aurelio, el hombre que había comprado mi niñez con dinero, el hombre que me había obligado a cargar su peso enorme, ahora me estaba dando la libertad de verdad. El divorcio tardó 1 año en hacerse legal, y el día que los papeles llegaron, yo sentí como si me hubieran quitado cadenas que no sabía que todavía cargaba. 1 año después me casé con Rafael. Fue una boda chiquita, solo con amigos cercanos y mi familia, pero fue mi boda con el hombre que yo escogí en el momento que yo decidí. Cuando tuve a mi primera hija, la miré en mis brazos y le hice una promesa silenciosa. A ti nadie te va a quitar tu niñez. A ti nadie te va a obligar a cargar pesos que no son tuyos. Tú vas a crecer libre, vas a estudiar, vas a escoger tu propia vida. Y cumplí esa promesa con las 3. Mis niñas crecieron sabiendo que ellas eran dueñas de su propia vida, que nadie las podía obligar a nada, que la educación era su herramienta para ser libres. Cuando mi hija mayor, Esperanza, cumplió 12 años, yo la abracé fuerte y lloré. ¿Por qué lloras, mamá?, ella preguntó. Porque a tu edad yo me estaba casando con un hombre viejo y tú estás aquí jugando, estudiando, siendo niña. Eso es lo más hermoso del mundo. Ella no entendió completamente en ese momento, pero años después, cuando ya era grande, me dijo, mamá, gracias por protegernos, gracias por no dejar que nos pasara lo que te pasó a ti. Eso es lo que más orgullosa me hace en mi vida, haber roto el ciclo, haber impedido que el peso enorme que yo cargué se pasara a la siguiente generación. Pero sé que no todas las mujeres tienen esa oportunidad. Sé que todavía hay niñas que están siendo obligadas a casarse, a cargar pesos que no son suyos, a vivir vidas que no escogieron. Por eso es que cuento esta historia, para que ellas sepan que sí se puede salir, que sí se puede romper el ciclo, que sí se puede construir una vida diferente. Si tú lograste romper un ciclo de dolor en tu familia, si lograste darle a tus hijos una vida mejor que la que tú tuviste, comenta aquí abajo. Yo rompí el ciclo, porque eso es algo de lo que debemos estar orgullosas. Eso es un triunfo real. Los años con Rafael fueron los más felices de mi vida. Él no era un hombre rico, pero era un hombre bueno. Trabajaba como carpintero y yo seguía en la tienda de telas. Entre los dos construimos una vida sencilla pero llena de amor, algo que yo nunca había conocido antes. Rafael me enseñó lo que era el amor de verdad, no el amor de las películas o de las canciones, sino el amor del día a día,
el café servido en las mañanas, la mano en el hombro cuando estaba cansada, la risa compartida al final del día. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Él me dijo una vez, que eres fuerte pero también sabes ser suave, que eres valiente pero también sabes pedir ayuda, que eres sabia, pero también sabes reírte de ti misma. Con él aprendí que el matrimonio no tiene que ser una cárcel, que puede ser un refugio donde dos personas se ayudan a crecer. Él nunca intentó controlarme, nunca me pidió que dejara de trabajar o de estudiar, al contrario, me animaba. Tú tienes mucho que dar al mundo, Dolores, él decía. No te conformes nomás con ser esposa y mamá. Sé todo lo que quieras ser. Cuando nació mi primera hija, Esperanza, yo sentí un miedo terrible. Miedo de no saber ser buena mamá. Miedo de repetir los errores de mis papás. Miedo de no protegerla bien. ¿Y si no soy buena mamá? Le dije a Rafael la primera noche en casa con el bebé. Vas a ser la mejor mamá, él me aseguró, porque tú sabes lo que es sufrir. Y nadie que sabe lo que es sufrir va a dejar que su hija sufra igual. Y tenía razón. Yo crié a mis hijas diferente a como me criaron a mí. Les enseñé que su cuerpo era suyo, que nadie las podía tocar sin su permiso, que ellas podían decir no a cualquier cosa que no querían. Les enseñé a leer desde chiquitas, las llevaba a la biblioteca, les compraba libros aunque eso significara que nosotros comíamos menos. La educación es lo único que nadie te puede quitar, yo les decía. Por eso es lo más importante. También les enseñé que ser mujer no significa ser débil, que pueden ser fuertes y femeninas al mismo tiempo, que pueden llorar cuando necesitan llorar y pelear cuando necesitan pelear. Mi hija del medio, Luz María, fue la más rebelde de las tres. Desde chiquita cuestionaba todo. No aceptaba las cosas nomás porque sí. ¿Por qué las niñas tienen que usar vestido y los niños no? ¿Por qué mi hermano puede jugar en la calle hasta tarde pero yo no? ¿Por qué dicen que las mujeres tienen que casarse sí o sí? Al principio yo me desesperaba con sus preguntas, pero después entendí que eso era bueno, que una niña que cuestiona es una niña que piensa, y una niña que piensa es una niña que no se va a dejar. Pregunta todo lo que quieras, le dije un día. Cuestiona todo, porque así fue como yo aprendí a salir de donde estaba, preguntando, cuestionando, pensando. Mi hija menor, Socorro, fue la más sensible. Ella sentía todo muy profundo, lloraba con las películas tristes, se preocupaba por todos. Un día, cuando ella tenía como 10 años, me preguntó, «Mamá, ¿tú también te casaste de chica?» Yo me quedé callada. Nunca les había contado mi historia completa a mis hijas. No sabía si era buena idea. Sí, respondí finalmente. Yo me casé a los 12 años. Sus ojos se abrieron como platos. ¿12 años? ¿Pero por qué? Porque en esa época así eran las cosas. Las familias pobres casaban a sus hijas para salir de deudas. ¿Y tú querías casarte? No. Yo quería seguir siendo niña, seguir jugando, ir a la escuela. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque no me dieron opción. Pero aprendí que aunque uno no tenga opción en el momento, siempre puede buscar opciones después. Esa plática con Socorro me hizo darme cuenta de que era importante que mis hijas supieran mi historia, no para darles lástima, sino para que entendieran de dónde venían, qué batallas había peleado su mamá para que ellas pudieran tener una vida diferente. Así que una noche, con las tres sentadas en la sala, les conté todo. El casamiento forzado, la vida con don Aurelio, el peso enorme que él cargaba, cómo yo había encontrado la fuerza para salir de ahí. Ellas escucharon en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, Esperanza me abrazó fuerte. «Mamá, eres la mujer más valiente que conozco». «No soy valiente, hija, solo soy una sobreviviente». «Eso es lo mismo», dijo Luz María. «Sobrevivir cuando todo está en tu contra es la forma más grande de valentía». Desde ese día, mis hijas me miraron diferente, no con lástima, sino con respeto, y entendieron por qué yo era tan estricta con ciertas cosas, por qué no las dejaba casarse jóvenes, por qué insistía tanto en que estudiaran. Los años pasaron rápido. Mis hijas crecieron, terminaron la escuela, estudiaron carreras, se hicieron mujeres independientes y fuertes. Esperanza se volvió maestra, Luz María estudió enfermería y Socorro abrió su propia tienda de ropa. Las tres se casaron cuando ya eran mayores, con hombres que ellas escogieron, que las respetaban y las amaban. Y cuando cada una tuvo sus propios hijos, yo vi que el ciclo estaba roto de verdad, que ya no íbamos a repetir los errores del pasado. Mi hijo Rafael Jr., a quien le pusimos el nombre de su papá, lo crié diferente también. Le enseñé a cocinar, a lavar su ropa, a limpiar la casa. Esas no son cosas de mujeres, yo le decía cuando él se quejaba.
son cosas de personas, y tú eres una persona que necesita saber cuidarse solo. También le enseñé a respetar a las mujeres, a entender que no son objetos, sino personas con los mismos derechos que él. Cuando tengas novia, le dije cuando era adolescente, trátala como quisieras que trataran a tus hermanas, con respeto, con amor, sin querer controlarla. Él me escuchó, y cuando se casó, fue con una mujer fuerte e independiente que él respetaba de verdad. Los dos trabajaban, los dos cuidaban a los niños, los dos tomaban decisiones juntos. Rafael, mi esposo, murió cuando yo tenía 70 años. Él se fue tranquilo, en su cama, rodeado de su familia. Sus últimas palabras fueron para mí: gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Lloré su muerte como no había llorado nada en mi vida, pero también di gracias por haberlo conocido, por haber vivido un amor verdadero, por haber construido una familia hermosa juntos. Después de que él murió, mis hijas querían que yo me fuera a vivir con una de ellas. No, mijas, les dije, yo puedo vivir sola, todavía estoy bien, todavía puedo cuidarme. Y así lo hice. Seguí viviendo en mi casa, cuidando mi jardín, visitando a mis nietos, platicando con las vecinas, hasta que un día, hace como 3 años, me enfermé. Nada grave, pero lo suficiente para que mis hijas insistieran en que me fuera a vivir con Esperanza. Y aquí estoy ahora, a los 81 años, viviendo con mi hija mayor, viendo crecer a mis bisnietos, contando historias de mi vida a quien quiera escuchar. A veces me preguntan, ¿no estás amargada por todo lo que te pasó? Y yo respondo, no, porque lo que me pasó me hizo quien soy. Me enseñó a ser fuerte, a valorar la libertad, a pelear por lo que es justo. Claro que hay días en que me duele, días en que pienso en mi niñez robada, en los años que pasé siendo la esposa de un fantasma, pero esos días son cada vez menos, porque he aprendido que uno no puede vivir en el pasado, que hay que soltar el dolor para poder seguir adelante. Don Aurelio, donde quiera que esté, espero que haya encontrado la paz, espero que haya podido reunirse con su Josefina y que los dos estén felices, porque al final, él no era un hombre malo, era un hombre herido que no sabía cómo sanar, y de alguna manera extraña, nos ayudamos el uno al otro a encontrar nuestro camino. Si tú también estás en proceso de sanar, de soltar el pasado para poder vivir el presente, comenta aquí abajo, yo estoy sanando. Porque reconocer que estamos en proceso de sanación ya es un paso grande hacia adelante. Nunca es tarde para empezar a sanar. Hoy, sentada aquí en el corredor de la casa de mi hija, viendo jugar a mis bisnietos en el jardín, me doy cuenta de que mi vida ha sido un viaje largo, un viaje de dolor, sí, pero también de sanación, de crecimiento, de triunfo. Veo a mi bisnieta Daniela, que tiene 12 años, la misma edad que yo tenía cuando me casaron. Pero ella está jugando con sus amigas, está estudiando en la secundaria, está soñando con ser doctora. Y pienso, esto es por lo que valió la pena pelear, porque yo no solo me salvé a mí misma, salvé a mis hijas, a mis nietas, a mis bisnietas. Rompí una cadena de dolor que venía de quién sabe cuántas generaciones atrás. Hace unos meses, Daniela vino a platicar conmigo. Abuelita, ella dijo, en la escuela estamos viendo un tema sobre el matrimonio infantil, y la maestra dijo que todavía pasa en muchos lugares de México. Así es, mi niña, todavía pasa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los papás dejan que eso pase? Le expliqué como pude. La pobreza, las tradiciones, la falta de educación, el machismo. Pero también le dije algo importante. Cada generación tiene el poder de cambiar las cosas. Yo no pude impedir que me casaran de niña, pero sí pude impedir que les pasara algo a mis hijas. Y tus tías no pudieron cambiar el pasado, pero están criando a sus hijos diferente. Y ustedes, las nuevas generaciones, pueden asegurarse de que nunca más vuelva a pasar. Ella me abrazó fuerte y me dijo, yo voy a ser como tú, abuela, voy a ser fuerte. No, mi niña, le respondí, tú vas a ser mejor que yo, porque tú tienes algo que yo no tuve, opciones. Tú puedes escoger tu vida desde el principio. Yo tuve que pelear por esa opción. Y es verdad, cada generación puede ser mejor que la anterior si aprendemos de los errores del pasado y nos comprometemos a no repetirlos. ¿Saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque aunque ya pasaron casi 70 años desde que me casaron, todavía veo que pasan cosas parecidas. Todavía veo niñas que son obligadas a cargar pesos que no son suyos. Todavía veo mujeres viviendo vidas que no escogieron. Todavía veo personas haciendo promesas imposibles, condenándose a vivir infelices como si el sufrimiento fuera una virtud. Todavía veo familias entregando a sus hijas por dinero, por deudas, por tradición. Y yo quiero gritar, ¡paren! ¡Dejen de hacer esto! La vida es para vivirla,
no para cargarla como si fuera un peso. El amor es para dar alegría, no para dar tristeza. El matrimonio es para unir a dos personas que se escogieron, no para resolver problemas de dinero o deudas. Si tú estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás cargando un peso enorme que no es tuyo, escucha bien lo que te voy a decir. Tú puedes escoger una vida diferente. Puedes estudiar, puedes trabajar, puedes salir de la situación que te está lastimando. Puedes decirle no a quien quiera que cargues la tristeza de otros. Puedes romper promesas que nunca debieron hacerse. Puedes ser feliz sin pedirle permiso a nadie. Yo sé que no es fácil. Sé que duele, que da miedo, que parece imposible, pero es posible, sí. Yo soy la prueba de que es posible. Yo era una niña de 12 años que fue obligada a casarse con un hombre que cargaba un peso enorme, un peso que terminó cayendo sobre mis hombros también. Pero yo aprendí a soltar ese peso. Aprendí que la felicidad no es un lujo, es un derecho, que no nacimos para sufrir, nacimos para vivir. Y si yo pude, tú también puedes. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo has estado cargando ese peso, nunca es tarde para empezar una vida nueva. Nunca es tarde para soltar el peso enorme y aprender a volar. Miro para atrás y veo todo lo que he vivido, el dolor de perder mi niñez, los años de silencio y tristeza, la lucha por salir adelante, la alegría de construir una familia propia, el orgullo de ver a mis hijas y nietas vivir libres. Y no cambiaría nada, porque todo eso me hizo quien soy hoy. Hoy soy una mujer de 81 años que sobrevivió, que más que sobrevivir triunfó, que rompió el ciclo de dolor, que construyó una vida hermosa a pesar de todo. El peso enorme que cargué por tantos años ya no está, lo solté hace mucho tiempo, y en su lugar tengo algo mucho más liviano y mucho más valioso. La paz de saber que hice lo mejor que pude, la paz de saber que protegí a mis hijas de lo que yo viví, la paz de saber que mi historia, aunque dolorosa, tiene un final feliz. Porque sí, este es un final feliz, no del tipo de los cuentos de hadas donde todo es perfecto, sino un final feliz real, donde una mujer que pasó por el infierno logró construir su propio cielo, donde una niña que le robaron su infancia logró darles una infancia hermosa a sus hijas, donde alguien que cargó un peso enorme logró soltarlo y enseñarles a otros cómo soltarlo también. Así que si estoy aquí contando esta historia, es para que ninguna niña más tenga que cargar un peso enorme como el que yo cargué, y para que ninguna mujer olvide, ustedes merecen ser felices. Todas ustedes, siempre. No importa lo que les hayan dicho, no importa las promesas que otros hayan hecho, no importa las tradiciones o las deudas. Ustedes merecen vivir libres, merecen escoger su propia vida, merecen soltar los pesos que no son suyos. Y si una viejita de 81 años que se casó a los 12 pudo hacerlo, tú también puedes. Cree en ti misma. Busca ayuda cuando la necesites. No te rindas, porque del otro lado del dolor hay una vida hermosa esperándote. Una vida que vale la pena vivir. Una vida que es tuya y de nadie más. Mis bisnietos me preguntan, abuela, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? Y yo les respondo, hoy. Cada día que despierto y veo que ustedes están creciendo libres, ese es el día más feliz de mi vida. Porque no hay mayor felicidad que saber que rompiste el ciclo, que las generaciones que vienen después de ti no tendrán que sufrir lo que tú sufriste, que el peso enorme se quedó en el pasado y no se va a repetir en el futuro. Eso es lo que significa ganar de verdad. Y así termina mi historia, mis queridos, la historia de una niña que descubrió que el peso enorme no era físico, sino el peso de cargar una tristeza que no era de ella, una promesa que no era suya, una vida que no había escogido. Pero también es la historia de cómo esa niña creció, se hizo fuerte, luchó por su libertad y construyó una vida hermosa para ella y para las generaciones que vinieron después. Espero que esta historia haya tocado tu corazón, espero que te haya hecho pensar y sobre todo, espero que si estás pasando por algo parecido, esta historia te dé la fuerza para seguir adelante. Y ahora te voy a pedir algo muy importante. Si esta historia te conmovió, si te identificaste con ella, si conoces a alguien que necesita escucharla, necesito que hagas 3 cosas. Primero, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te pareció esta historia. ¿Te identificaste con algo? ¿Conoces a alguna mujer valiente que haya pasado por situaciones difíciles? Tu comentario no solo me llega al corazón, sino que puede ser la inspiración que otra persona necesita para encontrar su propia fuerza. Comenta esta frase: yo también merezco vivir sin cargar pesos que no son míos. Segundo,
Si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Aquí en el canal compartimos historias reales de mujeres valientes, historias de superación, de fuerza, de esperanza, historias que necesitan ser contadas para que otras mujeres sepan que no están solas. Tercero, dale like a este video y compártelo con alguien que crees que necesita escucharlo. Puede ser una amiga, una hermana, una hija, una vecina, porque estas historias tienen poder cuando se comparten. Tienen el poder de cambiar vidas, de dar esperanza, de mostrar que sí se puede salir adelante. Recuerda, nadie debería cargar sola con un dolor tan pesado. Y si tú estás cargando algo que te pesa, quiero que sepas que aquí hay una comunidad de mujeres que te entiende, que te apoya, que está contigo. Un abrazo fuerte para cada una de ustedes. Y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que creen, son más valientes de lo que imaginan y merecen toda la felicidad del mundo. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho y nunca olviden su valor. Este contenido es una obra original basada en historias reales de mujeres que han sobrevivido y triunfado. Si conoces a alguien en situación de violencia o matrimonio forzado, busca ayuda. En México puedes llamar al 911 o al 800-108-453, Línea Nacional contra la Violencia. No estás sola.